Entonces, desde la teología antropológica, la ansiedad es vista como una gran paradoja en ser humano. Uno de los teólogos que se reconoce por este tema es Niebuhr. Niebuhr, el nombre de él es Reinhold Niebuhr, habla eh, de esta ansiedad como que es una paradoja en donde el ser humano tiene que lidiar con su propia naturaleza, evidenciada en el drama de la redención. Es decir, el ser humano se encuentra en medio de un impulso y en medio de la libertad, y hay siempre un conflicto. Hola, mi nombre es Ezequiel Cruz. Este es un espacio de aprendizaje y reflexión en la integración de la psicología y la teología. Deseo compartir contigo síntesis de conocimientos y herramientas prácticas que puedan aportar a tus conocimientos y a tu calidad de vida. Ya es un nuevo episodio donde con mucho gusto te estaré compartiendo información relevante. En este caso estamos en la serie Comprendiendo la ansiedad y vamos entonces a tener una mirada teológica sobre la ansiedad. Y es que el fenómeno de la ansiedad con mucha regularidad es abordado desde la psicología y desde otros campos dentro de la ciencia. No obstante, no es la única disciplina que puede ofrecer respuestas y arrojar luz a su comprensión. Yo soy partidario de que la integración disciplinaria debe ir en ruta a alcanzar una mejor comprensión teórica y por supuesto también una ejecución práctica. Entonces, la ansiedad desde un punto de vista psicológico con regularidad ofrece una mirada clínica y o preventiva para alcanzar una buena salud mental. Por otro lado, la teología ofrece una mirada desde la fe cristiana y no únicamente con fines prácticos, sino también fundamentados en la fe en Jesucristo y también enfocados en lo que es la salvación del ser humano y cumplir un propósito que es más grande que nosotros mismos. La ansiedad se caracteriza como una preocupación consistente hacia el futuro. Yo te invito que si quieres explorar un poquito más el tema y no has escuchado los episodios anteriores, puedes ir a escucharlo, en donde los 2 episodios anteriores hablamos sobre el significado de esta, es decir, estudiar algo el concepto de la ansiedad y también la diferenciación entre signos y síntomas. Y en esta ocasión me complace poder abordarlo desde un enfoque teológico. Algunos de las formas como se presentan son los pensamientos recurrentes de incertidumbre, sentimientos que son displacenteros y síntomas físicos como, por ejemplo, tensión muscular, palpitaciones aceleradas, problemas estomacales, entre otros síntomas. La ansiedad, desde una mirada teológica, aborda una teología antropológica y una teología sistemática. Y permítanme explicar un poco estos términos de forma muy básica y breve. Ok, la teología, así como la psicología, es una disciplina muy amplia. De hecho, es una disciplina con muchos años, pero muchos años de estudio, más de 2000 años de estudio. Y la teología se ha también establecido distintas partes de la teología. Y en este caso, la teología antropológica es esta teología que estudia al ser humano y la naturaleza del ser humano desde una mirada teológica. Entonces, en este caso particularmente, la teología antropológica, podemos ver la ansiedad particularmente dentro de la amartiología, que esto es la disciplina que estudia, ¿no?, el asunto del pecado. Y esta palabra, a algunos les resulta algo incómoda, pero es la palabra correcta cuando hablamos en términos teológicos. Eh, y por esto es importante tocarlo, y de hecho, ahí tengo que hacer la aclaración. Dentro de las disciplinas a veces pueden haberse distintos supuestos que pensamos que se contradicen, pero no son lo mismo. Por ejemplo, en el caso, no es lo mismo hablar en la psicología del sentido de culpa
y hablar en la teología el sentido de pecado. Son cosas muy distintas y la literatura lo aclara muy bien. Así que en este término, cuando hablamos de pecado, no solamente estamos hablando de asuntos moralistas, el cual las personas cumplen o no cumplen estándares, sino que el pecado precede a ello debido a unos asuntos que han ocurrido históricamente, ¿no? Que la Biblia lo muestra. Por lo tanto, es un asunto que explica sobre la naturaleza del ser humano. Y también entrando en teología sistemática y podemos abordar, además de amartiología, ver lo que es la escatología. Es decir, es el estudio del fin o del fin de los tiempos. Alguna palabra que también utilizan para asociarlos, estos eventos apocalípticos. Por decirlo de esta manera, es esta orientación que hay hacia el futuro. Entonces, como un fundamento, es importante comprender que la esperanza cristiana no se trata del futuro. O sea, la esperanza cristiana nunca se ha tratado de adivinar lo que va a suceder, sino la esperanza cristiana se trata de aquel a quien el futuro le pertenece. Son cosas muy distintas. Nosotros no estamos orientados al futuro, sino que estamos orientados a Jesucristo, que es aquel a quien el futuro le pertenece. Y ahí hay mucho tema para trabajar, que espero ya en otras series y en otros momentos poder compartir con ustedes. Entonces, desde la teología antropológica, la ansiedad es vista como una gran paradoja en el ser humano. Uno de los teólogos que se reconoce por este tema es Niebuhr. Niebuhr, el nombre de Reinhold Niebuhr, habla de esta ansiedad como que es una paradoja en donde el ser humano tiene que lidiar con su propia naturaleza, evidenciada en el drama de la redención. Es decir, el ser humano se encuentra en medio de un impulso y en medio de la libertad, y hay siempre un conflicto. Este conflicto es fundamentado en la naturaleza pecaminosa, por un lado, que de hecho no es por los actos que nosotros hemos cometido, sino que ahí el libro de Romanos nos da un poco de luz y nos explica de cómo ya esta naturaleza era previa a nuestro nacimiento y tenemos que lidiar con ella, que ya eso es un asunto propio de la teología. Entonces, en este conflicto hay un conflicto bien grande porque por un lado tenemos estos impulsos y por otro lado tenemos la libertad. Este no es un tema únicamente teológico, aunque particularmente me estoy enfocando en la teología, pero también entramos en la filosofía, claro, y también entramos en la psicología, en los modelos que son un poco más psicodinámicos y o existenciales. Por ejemplo, aquí podemos ver desde la escuela del psicoanálisis freudiano, podemos ver un poco de eso, podemos ver un poco a Carl Jung, y también por otro lado podemos ver a uno que les confieso que es uno de mis favoritos, que próximamente les seguiré compartiendo información, es Viktor Frankl, cómo en sus obras literarias explica ese dilema, esa paradoja que hay con lo que es la libertad y lo que es la esclavitud. Pero entonces ahora en materia teológica, pues ese es uno de los grandes que hay, porque por ejemplo, el apóstol Pablo en un momento comenta y él está confesando, no como algo resuelto, sino es una paradoja. Esa es la diferencia, las paradojas no se resuelven, los problemas sí se resuelven, por eso es que son problemas. Entonces el apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y yo estoy seguro que si nos vamos más adelante, no solamente pensando en nuestros pacientes, clientes, participantes o feligreses, sino también pensando en nosotros mismos. ¿Cuántos no han lidiado con ese asunto? Ese dilema que a veces hay, que hay algo que nos quiere impulsar, nos quiere llevar a esa gratificación inmediata y a eso que nos brinda un placer instantáneo, pero por otro lado hay algo que nos lleva a una libertad y también un concepto de responsabilidad. Además de este asunto, que les confieso que estoy preparando un curso para ti. Y es que vamos a estar trabajando de una forma muy exquisita toda esta temática de la ansiedad. Vamos a estar trabajándola desde ambos puntos. Es un curso muy completo en donde estaré trabajando desde la psicología y estaré trabajando de la teología para profesionales de la salud mental y también ministros y pastores. Y como si ya conoces
algunas bases de una, pues puedes complementarlas y viceversa. Entonces, ahora entrando en un asunto escatológico, nos proporciona también, es importante el estudio de la ansiedad, porque si la ansiedad está orientada al futuro y la escatología es el estudio del fin de los tiempos, créame, tiene una gran relación. Si la ansiedad se manifiesta en pensamientos y sentimientos displacenteros, orientados hacia el futuro, entonces debemos preguntarnos, ¿qué ofrece entonces el Evangelio para un futuro seguro? ¿Qué ofrece el Evangelio para un futuro seguro? En este sentido, el Evangelio ofrece recursos terapéuticos para lidiar con la ansiedad. Sin embargo, y esto debo aclararlo, sin embargo, debo decir que este no es el fin de sí mismo. Es decir, que aunque el Evangelio por efecto tenga recursos terapéuticos para sanar nuestra psiquis, ¿no? También sanar nuestra alma y para tener una salud mental positiva, no significa que este sea el único o el fin en sí mismo. Pues el Evangelio, y esto es para hacer justicia desde el punto de vista teológico, el Evangelio son buenas noticias que tienen un impacto significativo para nuestra salud y desarrollo, pero trasciende colocando a Jesucristo como el foco del Evangelio y al reino de Dios. No podemos confundir en este sentido la esperanza con la fe. Y es que la fe, entonces, desde el punto de vista teológico, la fe es el sustrato o la subestructura de la esperanza. Una vez la fe en Jesucristo se elimine, entonces la esperanza queda al aire desestabilizada. Y esto es importante tenerlo en consideración, y aquellos profesionales de la salud mental que ya sea que practiquen técnicas espirituales o no, es importante conocer este punto de vista, porque no se trata solamente de alcanzar técnicas que propicien de forma pragmática y solamente enfocarnos en eso, porque las personas cristianas con mucha regularidad tienen ese sentido, ¿no? Y esa noción de que hay alguien más grande el cual quieren cumplir un propósito que trasciende a su propia persona. Y por eso, como he mencionado en los episodios anteriores, es excelente esa colaboración entre líder religioso / pastores, ¿verdad? Y profesionales de la salud mental. Entonces, solo el hoy es un presente real que en el Evangelio provee la clave para un futuro real en esperanza. Esa es una frase que me gustó muchísimo y la quiero compartir con ustedes. Y bueno, el COVID-19 ha contribuido en este conflicto paradójico en nuestra naturaleza, ¿verdad? Finitud, libertad, o podemos llamar esclavitud, libertad, o esta parte tan vulnerable. Y es claro que los síntomas se han exacerbado, no solo, ¿verdad? No solo estos se han relacionado, perdón, no solamente estos síntomas se han relacionado con nuestra experiencia psicológica, también se han relacionado con nuestra existencia. Y por eso que he preparado un taller titulado El manejo de la ansiedad desde la psicología y la fe cristiana, que tiene como propósito comprender mejor la ansiedad, identificar síntomas de la ansiedad, reflexionar sobre el impacto de la fe cristiana en momentos de ansiedad y adquirir herramientas prácticas para manejar o prevenir problemas relacionados con la ansiedad. Así que si conoces a alguna persona que necesite, o si en este caso usted lo necesita, este taller es ideal para tener una mejor comprensión sobre la ansiedad y cómo manejarla. Además, tengo que decir que incluye un bono y es una guía con instrucciones y recomendaciones para manejar la ansiedad. Así que está preparado con mucho entusiasmo, está preparado con mucha rigurosidad para ti y para que puedas tener un mejor bienestar y puedas lidiar con lo que es la ansiedad en estos tiempos que a veces es difícil tener esta incertidumbre. Y para esto puedes acceder al taller desde mi página web,
que es ezequielcruz.org. ezequielcruz.org. Entonces seguimos con la serie y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este segmento. Espero que te sirva y que te sea útil. Para accesar a más contenidos como este, ve a mi página web ezequielcruz.org. Hasta la próxima.